Hola, muy buenos días a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Bienvenidos a Red Contextus, un podcast para la divulgación de la ciencia con sentido analítico, crítico y social. El objetivo de este podcast es aterrizar a los ciudadanos de a pie en los acontecimientos y avances científicos y tecnológicos más relevantes y de interés colectivo, utilizando un lenguaje fresco y ameno del pueblo para el pueblo. Para lograr lo anterior, en cada una de nuestras sesiones, llevadas a cabo por el doctor César Augusto Pérez Martínez, Buen día. Y su servidor, el doctor Edgar Rodrigo Guzmán Bautista, charlaremos sobre temas de vanguardia o de interés general para la sociedad. De igual forma, esperamos nos ayuden a construir este proyecto enviándonos sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales, mismas que revisaremos y estaremos muy al pendientes para dar respuesta a cada una de sus peticiones. Para la sesión número 8 de Red Contextus, hemos decidido abordar el tema de ¿se debe o no se debe debatir la ciencia? Y esto en el contexto de la siguiente situación. Peter Hotz es profesor, investigador de la vacuna de COVID-19 y autor que trabaja en la Universidad de Baylor en Houston, Texas. Hotz se convirtió en el punto focal de la controversia en junio de 2023, es decir, en este mes, cuando el podcaster Joe Rogan le ofreció $100,000 para debatir con el candidato presidencial demócrata Robert F. Kennedy Jr., un destacado activista contra las vacunas. En el podcast de Rogan, cuando fue confrontado en su casa en video, Hotz dijo que aún no ha decidido si debatir o no con Kennedy. El CEO de Twitter, Elon Musk, intervino y escribió: tal vez Peter Hotz simplemente odia la caridad. Musk también tuiteó: tiene miedo de un debate público porque sabe que está equivocado. Sin embargo, otros han instado a Hotz a no debatir con Kennedy, mientras el debate se intensifica sobre la pregunta en Twitter. Tom Nichols, escritor del personal de Atlantic, tuiteó: ningún profesional médico debería hacer esto nunca. Eleva al tipo de la conspiración, degrada al profesional médico y solo convencerá a los chiflados de que Robert F. Kennedy tiene razón, porque un médico real se tomó el tiempo para debatirlo. Nunca discutas con un teórico de la conspiración. ¿Y tú, César, a todo esto, se debe o no se debe debatir la ciencia? Directo, conciso, sí creo que se debe de debatir la ciencia, que no es lo mismo que de debatir los hechos. La ciencia se debate todo el tiempo, o sea, queda mucho campo para debatir. Puedes debatir los métodos, las interpretaciones de los resultados y muchas otras cosas se pueden debatir. Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees? Yo también creo que se debe debatir la ciencia. Sin embargo, en este contexto está bastante marcado que es un posicionamiento político que implica incluso teorías de la conspiración, ¿no? O antivacunas. Y yo creo que es más hacia ahí, hacia donde se está dirigida la pregunta, si estos debates deben ser públicos o no deben ser públicos y si están al alcance o no de cualquier ciudadano común y corriente. Yo creo que más que ser públicos, que sí deberían de ser públicos y pues creo que el científico podría buscar una forma, un lenguaje claro para explicarlo. Si no, pues digo, tampoco las personas no son tontas. Puedes hablarles de temas complicados, pero sí creo, o sea, más que fuera público o más que fuera claro, sí creo que debe de ser controlado el ambiente en el que está. Estoy de acuerdo porque Peter Hotez no debería de debatir en el show, en el podcast de Joe Rogan, porque Joe Rogan es antivacunas y el moderador está cargado ya de un lado y el otro y el contrincante, digamos que siempre vemos los debates como un duelo, ¿no? Que hay un ganador y hay un vencedor y no deberíamos, ¿no? Pero bueno, yo tengo con esto. Y el otro contrincante, pues le voy a decir así, es una persona antivacunas que se les ha demostrado varias veces que sus opiniones no están basadas en hechos y aún así siguen haciéndolo. Entonces sí parece una trampa,
una obvia trampa, ¿no? Si parece ser que va a ir Peter Hotez ahí, o Hotz, la verdad es que no sé cómo pronunciarlo, lo voy a decir, Hotez, Peter Hotez va a ir para allá y va a ser, y no lo van a dejar hablar, o van a, va a decir sus pruebas y va a decir los límites de los estudios, que los hay, porque son estudios, no, por muchas cosas, y va a ser aprovechados por los otros dos, van a ser 2 contra 1, número uno, y número dos, van a, van a tergiversar muchos los hechos y no va a haber forma de refutarlos porque no va a tener, lo hemos visto nosotros en debates públicos, en las televisoras o en política, ¿no? Cómo son. No es lo mismo un debate moderado correctamente por una persona neutral, mínimo, que sea neutral, a un debate donde ya tienes al moderador en tu contra, donde tienes un público en tu contra, pues, donde no puedes hablar con hechos. En eso estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en la supuesta nivel moral que tiene un investigador en contraste a una persona que no es investigador. El argumento que utilizan muchos, y los comentabas tú, es que se rebaja la ciencia al discutir con personas que no son, a discutir hechos y opiniones, y yo en desacuerdo con eso. O se eleva a la otra persona, se eleva a la persona que no es científica, ¿no? Y en eso estoy en desacuerdo, porque así se vuelve elitista, y vemos pues que la ciencia, cuando es elitista, que a veces lo es, pues aleja a las personas normales. Una persona que quiere saber más, no la deja ni preguntar porque es que no es científico. Mira las preguntas que me está haciendo. Y eso no es, la ciencia tiene que ser para todos, para beneficiar a todos, de acuerdo a las teorías de la ciencia, pues no o a la historia de la ciencia. Siempre ha sido así, y siempre ha habido gente que quiere pues sacarle dinero y todo eso. Eso es otro tema, ¿no? Pero alejarlo de las personas que quieren saberlo, eso yo creo que eso es lo que yo estoy en desacuerdo. Y hacerlo así, convertirlo en, no voy a discutir con gente así, es elitista. ¿Tú qué opinas? Sí, por supuesto que concuerdo en gran parte de lo que comentas. Incluso creo que este alejamiento de la sociedad por parte de los grupos científicos es lo que ha hecho que se permee, se genere esta atmósfera de elitismo, en donde prácticamente solamente se discute entre tus pares, porque se supone que ellos están como a tu nivel, y se excluyen a todas aquellas personas que no tienen quizá los mismos intereses que tú en ese momento. Entonces, en realidad, estas estrategias de discusión se realizan a través son metódicas, implica llegar a ciertos resultados y explicadas de forma ordenada, lógica, sencilla y coherente, deberían de estar al acceso de cualquier otra persona. Y como bien lo dices, si es tu inquietud querer profundizar más, pero partes de un conocimiento muy básico, pues justamente es así como todos hemos ido profundizando y llegado a las fronteras de nuestras áreas del conocimiento. No tendría por qué ser eso algo denigrante o algo que excluya a las demás personas. Sin embargo, lo es en la práctica. Mi pregunta ahora es si son útiles o si son inútiles estos debates, es decir, si realmente tienen un efecto en la sociedad. ¿Qué es un debate primero? Una discusión entre dos personas, normalmente con opiniones opuestas, moderada por una persona neutral, en la que se comparten opiniones para buscar una solución a un problema, digamos, ¿no? Se ponen dos soluciones, o se ponen dos alternativas, como mínimo, dos alternativas, y alguien más toma la decisión, ¿sí? Ok, ya veo los dos puntos, veo los pros y contras de un punto y los pros y contras del otro punto. Entre coma, espacio. La ciencia, pues no, hablan mucho de que no se deben discutir, no se debaten hechos, solo se deben debatir opiniones. Y aquí yo estoy un poquito en desacuerdo porque si bien
Es cierto que los hechos pues son hechos, hay evidencia allí. Sí es posible debatir qué significa los hechos o cuál es la interpretación de los hechos o cómo se obtuvieron estos datos que nos dan a nosotros la interpretación. Alguna interpretación, eso está dentro de la ciencia, de la discusión de la ciencia. Entonces, sin embargo, en muchas ocasiones la gente ve un debate cuando es un show, lo ve ya teniendo una idea preconcebida o ya teniendo una opinión preconcebida y solo busca pequeños detalles, pequeños pedacitos de información para terminar de acomodar su idea en su cerebro, ¿no? Y llevarlo a lo mejor esa discusión o su debate en otras áreas sociales, familiares o en fiestas, qué sé yo, ¿no? Donde quiera que discuta la gente. Entonces, desde ese punto de vista, otra vez, un debate contra un político que está haciendo siempre pues campaña política y está utilizando el movimiento antivacunas para su favor en un show donde la gente ya sabe a qué va, sí es inútil. Estoy de acuerdo otra vez en que Peter Hotez no quiera debatir, perdón, ahí en ese ambiente. Sin embargo, yo estaría a favor de promover debates continuos, semanales, digamos, en televisoras públicas o al menos en televisoras que se comprometan a mantener neutralidad de alguna forma que desconociera. Estaría de acuerdo con eso, ¿no? Y en ese sentido, es importante conocer la información que malinterpretaron o que no está malinterpretada de los antivacunas en este contexto, para saber, ok, lo que no entendieron, ok, lo que está pasando aquí es esto, y decirlo. Ahora, no vas a convencerlo, no vas a convencer al contrincante, voy a decirlo así, no vas a convencer al contrincante de tu punto de vista, pero pues creo que no es el objetivo. El objetivo es decirlo, aquí está la ciencia, tómalo, déjalo, pues, ¿no? Es lo que creo que allí serviría el debate, ¿no? Ahí no sería inútil un debate, con un moderador neutral, con el objetivo de decir la verdad y de mostrar la evidencia que se tiene, conociendo pues que la ciencia te va a decir la verdad, aunque admitámoslo, hay veces que quedan zonas grises, zonas que no con toda la ciencia no tiene vergüenza en decir, eso no lo sabemos, se vale. Ahora, también hay que hablar también de eso, el contrincante, normalmente los antivacunas que yo he visto en redes sociales no están para eso, son mentirosos a veces, ¿no? A veces solo dicen una mentira y la gritan más fuerte hasta que no te dejan hablar y ahí no hay zonas grises, ahí todo es blanco o negro. Entonces, eso también es impopular en la ciencia, que la ciencia sea un poquito más complicada que blancos y negros nada más, que ahí también se aprovecha. Pero bueno, yo creo que no es inútil, siempre, pero en ciertos contextos. ¿Tú qué opinas? Pues sí, pues es muy difícil mantener justo esos ambientes neutrales. Nosotros lo vimos en el caso de México, en donde cuando surgió la pandemia del COVID, surgieron expertos de la noche a la mañana. Hay gente que leyendo tweets o viendo videos en YouTube se sintió con la autoridad moral de salir y replicar esas opiniones públicamente, y vemos que eso tuvo su efecto sobre la sociedad en general. Sí, se ha visto que, o se ha estimado que hay personas que han muerto por no querer vacunarse contra el COVID-19, en el caso más próximo, pues, pero obviamente contra otras infecciones. Han sido mal informados y se puede documentar eso. Han sido mal informados y por esa malinformación decidieron no vacunarse y pues sufrieron la última consecuencia. Y la gente que lo malinformó, pues no se hace responsable de eso, pues no. Y yo considero que sí hay una responsabilidad. No sé tú qué opinas. Sí, por supuesto. De hecho, hoy en día ya podemos seguir
quiénes son los responsables de decir las informaciones a través de las redes sociales. Siempre hay una captura de pantalla de quién dijo qué y en qué momento. Sin embargo, estamos llenos de información, o la información viene muy rápida, la ola de información es diaria, que ya para cuando te pones a pensar, ¿y esto quién lo dijo? Ya estás en otra cosa y ya no regresas al origen de esa información. Ya te quedas solamente con ciertos esbozos o ciertos pequeños rasgos de información que quizá es correcta o es falsa. Pocas personas en realidad hacemos el ejercicio de ir y verificar las fuentes de la información. Sí, ah, y además hay terreno fértil también en una sociedad que a quien no se le ha enseñado el valor de la ciencia, digamos, ¿no? Yo no estoy diciendo, la gente es ignorante en general, yo soy ignorante en muchos temas, tú también, nadie lo sabe todo, ¿no? Eh, pero sí considero que educar de la importancia de la ciencia o cómo la ciencia funciona. La ciencia es objetiva no porque porque los científicos sean objetivos. La ciencia es objetiva porque hay un chorro de científicos haciéndolo al mismo tiempo y al final de cuentas tantas cosas, ok, ya podemos decir objetivamente, porque la mayoría logró el mismo resultado, que la ciencia es objetiva, que el resultado ya es objetivo en este caso. Entonces, eh, considero que hay que mantener la humildad en ese sentido. Sí, es muy cierto lo que comentas. ¿En qué va la discusión de este tema? ¿Cuáles son los últimos avances de este HOTS o HOTES con Joe Rogan? ¿Qué es lo que has escuchado? Todos parecen coincidir en que Jotes no debería de debatir contra Robert F. Kennedy en este programa. Y concuerdo, ¿no? Pero en los argumentos, pues ocurre este elitismo. Y del otro lado, digamos, también hay que ver el otro lado y también hay que criticar al otro lado. Del otro lado, los argumentos tiene miedo. Como tú decías, Elon Musk se metió y comentó tiene miedo del debate público porque sabe que está mal. También dice Elon Musk, quizás Peter Hotez solo odia a la caridad. Los $100,000 que le propuso Joe Rogan a Peter Hotez no era para él, era para alguna sociedad de caridad que él quisiera, ¿no? Le doy 100,000 pesos a la caridad que tú quieras. Y él dijo que no. Y entonces dice Elon Musk, bueno, a lo mejor y odia a la caridad. Eso es una especie de falacia ad hominem, se llama. Básicamente lo que haces que la gente piense mal del que diga las cosas y ya lo que quiera que diga está mal. Te pongo un ejemplo. Si Peter Hotez odia la caridad, es mala persona. Si es mala persona, cualquier cosa que diga es mentira. Y eso, pues no es así. Primero, las personas malas pueden decir verdades. Y segundo, bueno, no odia a la caridad porque dijo que no a un debate público, pues es ridículo. O sea, los saltos que tienes que dar en la lógica son muchos. Y mira, tengo este meme porque pues también es bueno mantener el sentido del humor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los científicos no debaten con Robert F. Kennedy Jr.? Todos sus puntos ya han sido ya han sido mostrados que no funcionan, que son falsos, ¿no? ¿Cómo puedo saber eso si el científico no debate con él? Porque hay libros escritos acerca de esto, pues, ¿no? Si te los enseño, ¿los leerías? Y dicen, no, porque no confío en los científicos. Y al final de cuentas, eso es el meollo del asunto. Hay personas que no confían en la ciencia, creo yo. Al final de cuentas, si no confían en la ciencia, no vas a convencerlos. Pero yo considero importante que las personas que todavía no saben si confiar o no confiar en la ciencia,
esas personas son las a quienes servirían los debates públicos, moderados de manera neutral. Los ayudaría a entender, mira, la ciencia no es perfecta para nada, ¿no? Pero gracias a la revisión por pares y gracias a la repetición, sabemos que es lo más cercano que existe para encontrar las verdades del universo. Por último, mira, tengo a un inmunólogo, John P. Moore, que dijo que esta columna de Michael Hiltzik lo entrevistó y dijo: no puedo sentarme con Robert F. Kennedy Jr. más de lo que puedo sentarme con un supremacista a hablar de eugenics. No debes de darle la equivalencia moral. Y aquí es otro tema distinto, ¿no? Un supremacista blanco, de los que piensan que los blancos, por ser raza blanca, son mejores que los demás. Y él seguramente va a traer datos de algún, no sé, la raza blanca tiene menos probabilidad para una enfermedad o qué sé yo, y lo va a interpretar para su beneficio o lo que sea. No voy a sentar a discutir con él de genética, que ya sabemos que en la genética no, eso no es verdad, pues no. Pero sí, ¿por qué? No porque tengas la razón, no, porque si yo me siento con él, estoy diciendo que somos lo mismo y no somos lo mismo. Y está mal. No te sientes, perdón, no está mal, no es que esté mal, es que es elitista. Si yo me siento con alguien que no sabe de algo, pues me estoy sentando con cualquier persona, pues todos somos ignorantes, pues no tiene nada de malo. Sentarte no te convierte en un supremacista o no te convierte en una persona tonta discutir con personas que no saben. Y pues, probablemente no lo convences a eso, a él, eso sí hay que decirlo. No lo vamos a convencer. Que hay que aceptar, pues, que no va a ser que no va a ser justo, no va a ser justo la discusión. Van a declararse ganadores al final del debate, ¿sí? Van a buscar un error ortográfico y ya. Pero creo que hay que ser humildes y decir, yo ya dije lo que tenía que decir, basado en hechos, que ponerse a estudiar, ni modo, y ya. No, Muy bien, vamos a perder el debate. Perfecto, pues entonces sí son útiles los debates, se pierda o se gane, son útiles para sí. mantener ahí la discusión sobre cualquier tema que esté aconteciendo en la actualidad. Uh-huh. Muy bien, ¿algo más que te gustaría agregar previo al cierre del podcast, César? Sí, les voy a decir por quién voten. No, es broma. Pues no, carnal, no, hermano mío. Muy bien. Fue un programa más corto por la urgencia del tema, pero bueno, se vale. Importante, perdón. Y hablamos de opiniones en este caso. Sí, esto fue un tema especial en donde dijimos nuestras opiniones, no tanto hechos, ¿no? A ver si Así es. Pues justamente para recordarles que para la construcción de una cultura compatible con la ciencia necesitamos mantenernos abiertos y críticos a la información que nos llega de diferentes medios, para interiorizarla y tomar acciones basadas en fuentes confiables y cotejadas por expertos en el tema. Esperemos que haya sido de su agrado nuestra 8ª sesión de la Red Contextus y nos despedimos deseándoles lo mejor en su día a día y nos escuchamos en la siguiente sesión. Hasta la próxima. Goodbye.